este foro constitucional organizado por la Consejería Territorial de la Mayda Merino. Hoy tenemos a dos grandes invitados. Por un lado tenemos a Magdalena Ortega, ella es abogada, profesora asistente de Derecho Constitucional en la Universidad Católica. También es directora de Formación y Servicio Público de Idea País. Bienvenida, Magdalena. Hola, muchas gracias. También tenemos a Fernando Atria, él es profesor y académico constitucionalista de la Universidad de Chile, es fundador de la Fundación Casa Común y presidente del partido político Fuerza Común. Bienvenido, Fernando. Hola, Rosario, muchas gracias. Hola, Magdalena. La idea de este foro va a ser realizar unas preguntas para ir generando una conversación sobre distintos temas de la Constitución y después viene la pregunta del público. Para realizar la pregunta del público le tienen que hablar por el chat a preguntas del público y ahí se van a estar filtrando las preguntas para después realizarlas. Entonces, vamos a partir con la primera pregunta. Parte respondiendo Fernando. ¿Cuáles creen que son las bondades y los defectos de la actual Constitución y cuál es su diagnóstico sobre esta y el problema de legitimidad? Gracias. Sí, yo, por supuesto, uno podría hacer una enumeración de algunas, entre comillas, bondades o aciertos de la Constitución de 1980. Yo creo que algunas de esas tienen que ver con el hecho de que la Constitución de 1980 toma parte de la tradición constitucional, pero creo que lo más importante es el efecto que la Constitución ha tenido en la política que conocemos y que ha llevado a una crisis de legitimación que yo creo que es inédita. O sea, yo no creo que haya habido una crisis de legitimación de la política institucional que tenga la profundidad que vemos hoy día. Esa deslegitimación, creo yo, no es consecuencia inmediata de una suerte de vicio original por por la forma en que fue impuesta, que fue un plebiscito sin registro electoral, en estado de excepción, etc. Yo creo que la razón por la cual la Constitución ha llevado a esta profunda deslegitimación de las formas políticas e institucionales es porque, como consecuencia del hecho de haber sido impuesta unilateralmente, es una Constitución que existe para impedir la política democrática, para impedir que los ciudadanos sean los que pueden tomar las decisiones respecto de si va a seguir o no habiendo AFP, sobre cómo se va a organizar la salud o la educación, etc. Y yo creo que eso es parte de la experiencia ciudadana. De hecho, yo diría, para decirlo en breve, yo creo que bajo esta Constitución, la idea democrática de que el poder viene del pueblo, de que el poder que se despliega institucionalmente, es un poder cuyo fundamento está en la voluntad popular, esa es una idea que yo creo que hoy día no tiene ninguna realidad en la experiencia de los ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo que la nueva Constitución tiene que buscar la manera de darle alguna realidad. Esa realidad no quiere decir que las decisiones tienen que corresponder a la última encuesta, no una cuestión así inmediata y directa, pero alguna realidad en la vida tiene que tener la idea democrática de que el poder viene del pueblo, porque la consecuencia de si no tiene ninguna es lo que estamos viendo, deslegitimación de la política institucional. ¿Rosario? Sí, continuamos. ¿Repito la pregunta? No, perfecto. No, primero que nada, muchas gracias por la invitación, sobre todo, muchas gracias también a los alumnos que nos acompañan hoy día. Me parece notable y fundamental que participemos de este tipo de instancias en un proceso que, sin duda, la participación de todos va a ser y está siendo ya muy relevante. Sobre cuál es mi diagnóstico y cuáles son las bondades que yo veo de la Constitución, yo la verdad es que estando de acuerdo con que existe hoy día un problema que es un problema per se político, ¿no es cierto?, de la institucionalidad política, y un problema que podemos ver que se ha cristalizado, ¿no es cierto?, a propósito de lo que pasó el año pasado en octubre, pero que lleva un buen tiempo de alguna manera soslayadamente ya existiendo. Yo no le echo la culpa de eso a la Constitución, la verdad. Y yo creo que mi diagnóstico, si lo tuviera que decir en una palabra, es que esta no es la Constitución de la dictadura, es la Constitución de la transición. Y para llegar a esa conclusión, diferenciamos, ¿no es cierto?, entre la legitimidad de origen, la legitimidad de ejercicio. Y no es solamente el hecho de que esta Constitución haya sido profundamente reformada y transformada, llegando incluso que ya en el 89, incluso Tomás Mulián, un historiador que ustedes pueden conocer, que
si lo tuviéramos que categorizar, claramente no estaría ni en la derecha ni en la centro derecha. Él dice, a su pesar, que esta es una constitución, luego estos plebiscitos y esta reforma, que ya se ha democratizado, que se ha saneado. Ricardo Lagos dice lo mismo, el presidente Frey, incluso en las actas, que fue senador en la época que se discutió la reforma en 2005, habla de lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es ese el problema, sino que el problema está en la institucionalidad política, en el rol que los actores políticos han jugado en esta cancha, en este juego, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo esto? Porque la verdad de las cosas es que el problema acá es que la exconcertación y la nueva mayoría reniega de toda una época de grandes 24 años, donde trabajando en las reglas de esta Constitución, incluso promoviéndolas, utilizándolas, con vetos, con idas al Tribunal Constitucional y muchas otras cosas, ahora reniega de todo eso y dice que estaba contra la espada y la pared. Y al mismo tiempo tenemos una centro-derecha que, por supuesto, no podemos decir que no está libre de culpa. Es una centro-derecha que le costó reformar, una centro-derecha que muchas veces prefirió parapetarse y no dar legítimas discusiones en el Congreso en vez de llevarlas al Tribunal Constitucional. Entonces ahí obviamente eso fue decantando en un problema que, cristalizado el 18 de octubre, se decide que esta solución es constitucional. Pero a mi parecer la consecuencia no es una consecuencia lógica de lo uno o lo otro. En el fondo no es la culpable de todos los males de esta Constitución. Y por lo mismo, para decir las cosas que a mí me parece que son buenas de esta Constitución, lo hago también desde el reconocimiento de que esta es una Constitución que establece ideas que son ideas políticas, porque eso también es una crítica muy grande que se le ha hecho, ¿no es cierto? El hecho de que esta es la Constitución del neoliberalismo, del Estado subsidiario. Y la verdad es que esta y cualquier otra Constitución, una nueva, ya que aparentemente, ¿no es cierto?, las encuestas dicen que para allá vamos, también va a ser política, también va a estar impresa con grandes ideas políticas y va a dictar ciertos órdenes. En ese sentido, eso es legítimo y está muy bien que así sea. Y por eso yo respondo a esa pregunta, por ejemplo, de las bondades de la Constitución, desde lo que a mí me parece deseable y correcto, por ejemplo, el sistema de gobierno, o el hecho de que exista un tribunal constitucional. Eso, por ejemplo, o no un tribunal constitucional, pero un órgano que vele por la supremacía, que en simple es que si las reglas están establecidas, y no solamente las reglas como cuánto dura el presidente, sino, por ejemplo, el principio de la dignidad humana, la primacía de la persona por sobre el Estado, eso significa que hay un límite, que los proyectos de ley no pueden transgredir ese límite. Y a mí me parece que es fundamental que exista, por lo tanto, un órgano que haga valer esos límites en esta o en cualquier otra constitución. Y por lo tanto, y para cerrar un poco la idea, yo creo que la verdad de las cosas, el problema acá efectivamente es un problema político y no necesariamente es un problema constitucional. Y de hecho, si hablamos de la idea que dice Fernando, de que la soberanía que reside en el pueblo efectivamente no se puede, en el fondo, manifestar porque la Constitución pondría mucho cerrojo, yo creo que eso no es cierto. Yo la verdad creo que eso no es cierto y creo que eso se ha traducido mucho más a una falta de voluntades políticas para hacer cambios. Por ejemplo, 30 veces renovar las urgencias para poder hablar de modificar los sistemas de pensión. Entonces hay un problema, por supuesto. ¿Es ese constitucional? A mi parecer al menos no lo es. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, Fernando, queremos saber qué piensas tú al respecto de esto, de que dicen que es un problema político y no constitucional. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? Está silenciado. Sí, perdón. Sí, que estaba estornudando antes. No, eso supone, creo yo, una comprensión extraordinariamente restringida de qué es constitucional, como si la Constitución fuera un mero texto, un conjunto de normas para alegarla en los tribunales. Yo creo que es una cosa, a mi juicio, evidente, que una crisis política de la profundidad que hoy día existe, de deslegitimación total de las formas institucionales, en que muchos parlamentarios no pueden simplemente aparecerse en reuniones públicas en sus distritos porque no saben cómo van a ser recibidos, eso tiene que ser planificado de antemano, etc. Eso es una crisis constitucional, porque la Constitución no es una norma para que los abogados aleguen en los tribunales. La Constitución se llama así, Constitución, porque constituye la política. La Constitución toma las decisiones fundamentales sobre qué es lo que la política puede y no puede hacer, sobre cómo se hace, sobre cuáles son los órganos, etc. Y la decisión que yace que está en la Constitución de 1980 y que es una decisión que sin perjuicio de un montón de otras modificaciones textuales no se ha modificado, es una decisión de neutralización. Es una decisión de que el poder político democrático no va a poder tomar decisiones que alteren significativamente a las características fundamentales del modelo neoliberal.
Y yo creo que eso, la verdad, claro, está bien, cada uno puede tener la opinión que quiera y por supuesto todos tenemos el más completo derecho a tener la opinión que queramos, pero yo creo que desde el punto de vista ciudadano, esa es una cuestión cada vez más evidente. La crítica a la clase política, yo creo que es bien poco razonable decir que tiene por su base que justo tuvimos la mala suerte de que personas con estándares morales objetables lleguen todas juntas al paraíso al mismo tiempo. O sea, evidentemente hay una explicación un poco más profunda para el hecho de que la clase política sea criticada como tal, porque ojo, si la política, si los políticos son una clase, tomémonos en serio el lenguaje. Eso quiere decir que tienen intereses de clase y que actúan en defensa de sus intereses de clase. ¿Por qué entonces, ahora, en los últimos, digamos, 10 o 15 años, este discurso o esta sensación o esta crítica ciudadana a la política como conducida por una clase política, que es indiferente a las demandas que surgen de la sociedad, que da lo mismo cuántas personas marchan, ojo, bajo un gobierno socialista contra las AFP, la posibilidad de tener una reforma, no una reforma que aumente 1 o 2 o 6 puntos el ahorro individual, una reforma que cambie la estructura del sistema de pensiones, está aparentemente fuera de toda posibilidad de discusión. Esa, creo yo, son las consecuencias, no de la Constitución como un texto, sino de la Constitución originalmente como un conjunto de normas, pero que con el tiempo fue creando una cultura política, porque eso es lo que hacen las constituciones. Por eso, cuando se cambian constituciones en algunos países, se cambia de república y se habla de la cuarta república a la quinta república, porque las constituciones no son textos, son decisiones fundamentales sobre la política que con el tiempo van creando una cultura política. Y la cultura política, que hoy día se describe diciendo, hablando de el duopolio, la clase, la política binominal, a la clase política, esa cultura política, que es el resultado de la Constitución de 1980 y su finalidad neutralizadora de la política, es la que hoy día ha creado una crisis de legitimidad, que por supuesto que estalló, pero no empieza el 18 de octubre. Yo creo que tiene por lo menos 15 años de desarrollo. 15 años en que esta crisis de legitimación ha venido desarrollándose ante la mirada impávida de una política institucional que se ha mostrado incapaz de actuar para enfrentar esa crisis de legitimidad. Y que entonces solo pudo hacer algo cuando eso ya había estallado. Eso en sí mismo muestra que tenemos un problema muy grave con la política. La política chilena no puede tomar decisiones transformadoras y por eso cuando surgen demandas de transformación, es una política que queda sistemáticamente al debe. Y eso, 15 años después, termina pasando una cuenta de deslegitimación enorme. Yo, si es que pudiera complementar, Rosario. Sí, obvio. Ya. Yo estoy completamente de acuerdo con que las constituciones en absoluto son solamente textos, no son tampoco solamente distribución del poder, no es solamente cuánto dura el presidente, cuál es el rol de los jueces, no, en absoluto, es mucho más que eso. De hecho, a mi parecer, las constituciones, la gracia que tienen, y es por eso que estas discusiones son complejas, son difíciles y tienen tantas aristas, es que no son un instrumento puramente jurídico, en absoluto, son efectivamente muy políticos, en eso estoy completamente de acuerdo, pero por lo mismo, yo no creo que la clase, que en el fondo, el día de mañana, al día siguiente que tenga una nueva constitución, o no al día siguiente, para no hacer caricatura, 4 años después, con un nuevo sistema, con más derechos sociales, con alguno que otro cambio acá por allá, y la clase política la misma dirigente, porque por supuesto no va a cambiar, escrita por probablemente la misma clase política. Sabemos que esto no va a ser la jefa de la Junta de Vecinos del barrio la que va a escribir la nueva constitución, no va a cambiar. No va a cambiar, esto es un problema mucho más profundo, muchísimo más profundo, y que yo estoy de acuerdo, esto no es el 18 de octubre, lleva harto tiempo haciéndolo, y de hecho por eso a mí me parece que es súper complejo, porque lo que yo veo acá es, por ejemplo, cuando no nos gustan los resultados de las normas que nos hemos dado, entonces ahora queremos echar abajo las normas, porque la concertación durante mucho tiempo gobernó y gobernó gustosamente con estas normas, pero ahora resulta que estaban contra la espada y la pared, y ahora en verdad solamente se hizo lo que se pudo hacer. Y la verdad de las cosas es que las AFP podrían no existir con esta Constitución, porque lo único que la Constitución dice es que pueden ser entidades privadas o públicas. Podrían perfectamente, por ejemplo, haber diversidad institucional, entrar cooperativas, otro tipo de instituciones. El problema, a mi parecer, es que no ha habido voluntad política, es que no ha habido un ímpetu y un ánimo de cambio y algo más transformador. Y así, por ejemplo, yo creo que esta Constitución no es
por dar un ejemplo, no porque tenga el principio subsidiario, que a pesar de que se discute, etcétera, no es incompatible con las demandas sociales. A mí me parece que eso no es cierto. Y por lo tanto, yo creo que es legítimo creer que en la crisis institucional que tenemos hoy día, la salida constitucional puede ayudar. Lo que yo estoy diciendo es que no es culpable la Constitución. Muchas gracias, Magdalena. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, que hablando del estallido que hubo en octubre, ya estamos cerca de que se cumpla un año. ¿Cómo creen que el tema de los derechos sociales debe estar en la Constitución? Y si tienen algún país como referente. Parte respondiendo Magdalena esta vez. Ya. Bueno, yo creo que esta es una pregunta muy interesante, sobre todo porque toca muchas aristas, derechos sociales, hablamos también del rol del Estado, hablamos también de lo que pensamos del desarrollo integral de las personas, etcétera. Y para que se queden con una idea, yo propongo, y yo creo que esto es lo que más nos hará bien para tratar de la búsqueda, ¿no es cierto?, de una sociedad que sea más justa, más integrada, más equitativa, es entender los derechos sociales como metas solidarias. A mí me parece que eso es una idea que va a efectivamente poder hacerse cargo de las distintas tensiones que genera la noción misma de los derechos sociales. Y para hacerlo corto, pero un poco esquematizado, hablamos, por ejemplo, de qué son los derechos sociales. Los derechos sociales es discutible que sean derechos como entendemos a cualquier otro derecho, porque la noción que subyace, o en el fondo que bajo la cual se entienden los derechos, es naturalmente individual. Es yo con mi derecho a no sé, este lápiz o este auto. En cambio, cuando estamos hablando de derechos sociales, estamos hablando de cosas y problemas más bien sociales, problemas que nos tenemos que preocupar como la comunidad en conjunto, que es educación, que es salud, seguridad social, etc. Entonces, así, las metas solidarias explican, ¿no es cierto?, entienden a los derechos sociales, ya no como derechos meramente, pero tampoco como meras aspiraciones o declaraciones de intenciones, sino como algo ante lo cual el legislador está obligado, se obliga a legislar para hacerse efectivamente cargo de que este mandato constitucional, que es la de la creación de una sociedad más justa, sea efectivo. Y así sean ellos, ¿no es cierto?, en sede política y no definido de antemano en la Constitución, lo que permite también que sea más flexible, que haya más deliberación, etcétera, que se defina, por ejemplo, cómo vamos a hacer la política pública para una educación pública para que nadie se quede fuera por no poder pagar. Y también sobre su consagración constitucional, que se refiere a, por ejemplo, mucho se ha escuchado, ¿no es cierto?, como de sería importante tener largos listados a la vivienda, a la cultura, al idioma, a la pensión digna, etc. En vez de eso, las metas solidarias permiten que no sea necesario, ¿no es cierto?, ir especificando uno por uno, sino que vayamos tomando esas decisiones de nuevo de manera deliberativa, en la sede donde corresponde, ¿no es cierto?, que es en el Congreso, y vamos poniendo las urgencias sociales, eso sin perjuicio de que puedan haber algunos que estén consagrados, en el fondo otorga mucha mayor flexibilidad. Y al mismo tiempo no permite que sean ajusticiables. ¿Qué significa esto? Que no vamos a ir al tribunal a decir, señor, yo demando por mi derecho a la educación para que la demanda nuevamente se transforme en individual, pero ustedes me dirán, bueno, y si no lo podemos hacer, ¿qué pasa si es que los legisladores no hacen nada? Ahí, y como me preguntabas, Rosario, si es que tengo algún país en mente, yo creo que es muy interesante la experiencia de Alemania. En Alemania existe un recurso, ¿no es cierto?, que uno lo ve en sede constitucional, que en el fondo es el Tribunal Constitucional o la Corte, el Tribunal Supremo en otros países, o quien se haga cargo de este tipo de cosas, quien tú le puedes decir, señor, los legisladores no están haciendo la pega. Y eso sería muy bueno, sobre todo en un contexto como el actual, donde nos damos cuenta que el derecho a la educación está en la Constitución desde el 25, pero no por eso se asegura o se consagra en la práctica, ¿no es cierto? Entonces eso nos permite tener mayor holgura, que se decida en sede política, y al mismo tiempo que no quedemos en el fondo a la buena de Dios de si es que los parlamentarios, los senadores y los diputados deciden o no hacer la pega. Yo creo que eso es muy interesante y que sería una alternativa que vale la pena explorar. Muchas gracias, Magdalena, por la respuesta. Ahora el turno de Fernando. Sí, gracias, Rosario. Yo creo que es importante partir preguntándose qué son los derechos sociales, porque se habla de los derechos sociales como si ellos fueran derechos a prestaciones, y que lo social fuera, por así decirlo,
algo específico de ciertas prestaciones, ¿no? Lo social es que sea educación, o que sea salud, que sea vivienda, etc. Y yo creo que eso no es exactamente correcto, aunque alguna razón tiene. Yo creo que los derechos sociales es mejor entenderlos como, bueno, los derechos sociales universales fueron lo que define a la socialdemocracia, de la cual hoy día parece que son todos partidarios en Chile. Eh, eh, y son la constatación, surgen de una idea bien simple. La libertad tiene condiciones materiales. La libertad no es solamente un estatus jurídico que asigna una norma. No basta una norma que diga todos son libres para que todos sean igualmente libres. La libertad tiene condiciones materiales. Por consiguiente, si todos tienen derecho a igual libertad, entonces esas condiciones materiales de la libertad tienen que ser aseguradas de un modo igualitario. Para ponerlo en términos tradicionales, en los términos en que se formulaba esto hace 70 o 80 años en Europa, cuando estaba surgiendo esta idea, los derechos sociales se trata de organizar ciertas esferas, las que son decisivas para la posibilidad de la libertad, y por eso se habla típicamente de, los ejemplos son educación, salud, seguridad social, vivienda, ese tipo de cosas. Se trata de organizar esas esferas de modo tal de que la desigualdad que existe en una sociedad de mercado, en una sociedad capitalista, que esa desigualdad no se manifieste. Y por consiguiente, de lo que se trata es que esas esferas no estén organizadas conforme al principio del mercado. El principio del mercado es que cada uno recibe conforme a lo que puede comprar, o lo que puede pagar. Y por lo tanto, el principio del mercado permite que en las esferas de mercado se manifieste toda esa desigualdad que en las economías, en las sociedades capitalistas existe. La idea de que la educación, por ejemplo, es un derecho social, es que la educación tiene que organizarse de modo que las oportunidades de desarrollo de la personalidad no estén vinculadas a la capacidad de pago. Y eso exige que el sistema educacional no se organice como un mercado. Y algo similar se puede decir de salud, de seguridad social, etc. Yo creo que esa es la cuestión fundamental. Los derechos sociales deben estar asegurados, yo espero que estén asegurados en la nueva Constitución, como estas esferas que se estructuran conforme a un principio ciudadano y no conforme a un principio de mercado. Después, por cierto, ¿cuál es la manera precisa en que ese principio ciudadano organizará? Yo creo que es una cuestión que debe quedar entregada a la política posterior. Hay distintas maneras, hay distintos modelos. En términos de ejemplos, yo nunca creo que sea útil ir a buscar, por así decirlo, el país que tiene el caso que yo quiero copiar, porque además esas cosas siempre dependen de muchas otras cosas, pero en general, esta idea de derechos sociales universales y que cuestiones como salud, educación, vivienda, etcétera, suponen una esfera de acción pública para garantizar igualdad ciudadana. Esa es la forma normal de organización de esas esferas en países como los europeos. Muchas gracias, Fernando. Entonces tengo una pregunta. Respecto a lo que tú dijiste, entonces los derechos sociales no están asegurados en la actual Constitución. No, por cierto. No, por cierto. La Constitución actual niega los derechos sociales. La Constitución actual, por cierto, se refiere a la educación, se refiere a la salud, es verdad. Pero no se refiere para asegurar que son derechos sociales, es decir, que son esferas de igualdad ciudadana. Se refiere a ellos para imponer al Estado en los hechos, y no me refiero solamente al texto, se refiere a ellos para imponer al Estado el deber fundamental de asegurar las condiciones del mercado, que es, por lo que ya he explicado, la negación de los derechos sociales. La Constitución lo que pretende es asegurar el Estado. Por ejemplo, la única parte formalmente, conforme al texto, esto sí, la única parte que es judicialmente protegible del derecho a la salud es esa parte en que el texto constitucional dice que hay libertad de elegir entre el sistema privado y el sistema público. Porque esa es la cuestión importante. Y cuando ustedes recordarán que cuando se discutió sobre gratuidad universitaria en el gobierno pasado, la pretensión de que es una pretensión bastante razonable, creo yo, de que la forma en que acceden a la gratuidad las universidades estatales y las universidades privadas sea diferenciada, esa pretensión fue declarada inconstitucional y tuvo que modificarse el proyecto. Eso es lo que yo creo que muestra, es que bajo lo que en Chile se llama Estado subsidiario, que no tiene, creo yo, nada que ver con la subsidiariedad en la discusión académica del resto del mundo, porque en Chile Estado subsidiario es Estado neoliberal, que en lo que se refiere a derechos sociales es un Estado cuyo deber fundamental es asegurar las condiciones del mercado. Y eso en el sentido en que los derechos sociales
tienen contenido y no son simplemente una etiqueta que significa cualquier cosa, es la negación de los derechos sociales. Yo creo que hay un punto ahí interesante, Rosario, si me permites. Sí, por supuesto. Un punto interesante lo que dice Fernando respecto a cómo se ha entendido en Chile, ¿no es cierto?, la subsidiariedad. Yo creo que efectivamente en Chile, en sus inicios sobre todo, la subsidiariedad se entendía como una mera abstención del Estado, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo abogaría en una nueva y en esta misma, ¿no es cierto?, que se mantenga una noción más bien ajustada a lo que sabemos que es verdad, en verdad la subsidiariedad, que en ningún caso tiene que ver con la abstención del Estado, y bueno, en eso podríamos ahondar, pero yo creo que el punto fundamental ahí es que la clave respecto, por ejemplo, cómo se entendía en un inicio y en un origen, en muchas de las sentencias que dieron origen en el Tribunal Constitucional a que se entendiera como una abstención del rol del Estado, fue la interpretación que el texto constitucional se hizo, una interpretación que ha ido variando en el tiempo, que de hecho ha hecho que el Tribunal Constitucional reconozca, de cierta manera, en razón del principio de subsidiariedad, de la dignidad humana y de la necesidad del desarrollo integral igualitario para todas las personas, un entendimiento de la subsidiariedad distinto, por ejemplo, respecto al acceso a la salud. Ahora bien, yo creo que el punto, y otro punto muy relevante respecto al tema de los derechos sociales, es ¿qué implica esto de entenderlo como bajo un régimen de lo público, ¿no es cierto? Porque, y aquí vuelvo a mi idea de las metas solidarias, que me gustaría proponérselas con mucha fuerza, digamos, a todos los que hoy día nos acompañan, es la convicción, ¿no es cierto?, de que no es solamente el Estado, ni solamente los privados actuando bajo el régimen estatal, sino que es el Estado en sus diversas formas, la sociedad civil en sus diversas formas, esto puede ser de muy variado. Nosotros, dado la discusión pública que muchas veces es blanco-negro, pareciera ser que es personas, empresas, sociedades anónimas, ¿no es cierto?, Falabella o Estado. Pero en verdad es que hay mucho más, hay cooperativas nuevamente, hay juntas de vecinos, hay colegios, universidades, comunidades educativas, etc. En el fondo, a lo que quiero llegar es que desde la noción de las metas solidarias, el poder hacerse cargo de que efectivamente existan estas condiciones de equidad material para que todas las personas puedan desarrollarse en igual medida, la puedan proveer tanto el Estado como las personas actuando de las distintas maneras que ustedes lo pueden hacer. Y esto a mí me parece fundamental porque esto promueve al mismo tiempo un tejido social más fuerte, promueve también el entender que nuestros destinos están estrechamente relacionados y que no nos podemos desatender de la realidad del otro. Y al mismo tiempo no promueve un estatismo que puede ser asfixiante y que puede promover, ¿no es cierto?, el terminar entendiéndonos como personas versus Estado, que eso también es individualismo, solamente que una forma distinta de individualismo. Entonces yo creo que vale la pena, sobre todo a ustedes ingenieros, ¿no es cierto?, que el día de mañana van a ser actores relevantes en la sociedad civil, bueno, cuestionarse de qué manera en esos espacios donde estén puedan cumplir estos roles públicos. Muchas gracias, Magdalena. Ahora tenemos otra pregunta para ti. El conseguir los derechos sociales como un acto de buena voluntad, casi caridad en algunos casos, ¿no se desvaloriza la calidad de derecho o de merecimiento natural? ¿Eso para mí, perdón? Sí, para ti. No, por supuesto, yo en ningún caso he sostenido que la forma de entender los derechos sociales debe ser en algo similar a lo que es la caridad. En absoluto. Cuando hablamos, y quizás lo están entendiendo de esa manera, a propósito de que estamos hablando de solidaridad, en el fondo, metas solidarias, pero lo que estamos hablando acá no es de esta virtud, por decirlo de alguna manera, de yo, oye, me pego con una piedra en el pecho y me doy cuenta que tengo que ayudar al que está al lado, sino de deberes que nacen de entender que formamos parte de una misma comunidad. Y en absoluto creo que deben estar, en el fondo, dejadas a la buena voluntad de las personas, sino que creo que corresponde que en el Congreso las personas, los diputados, los senadores se pongan de acuerdo y digan, ok, esta es la situación del país hoy día, tenemos X plata, X presupuesto, ¿cuáles son las urgencias sociales más relevantes para poder ir equiparando la cancha? Salud, educación,
seguridad social. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer para que todo esto lo podamos hacer de una manera en la cual nadie se quede fuera por no tener capacidad de pago, en la cual podamos al mismo tiempo promover, ¿no es cierto?, que sea la sociedad civil la que participe, no necesariamente abajo, en el fondo, de las maneras que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Esto no es empresas, sino que hay muchísimas otras formas. Y esos son deberes, es promoción de ideas, no es voluntarismo en el fondo, no es si es que a ti te parece, ojalá que lo sea, sino que es cumplir con deberes para poder mantener, equiparar la cancha. Y por ejemplo, nosotros en Idea País tenemos una investigación que hicimos respecto a cómo podemos incluir diversidad institucional a la hora de proveer de seguridad social. Porque creemos que efectivamente, por ejemplo, falta competencia, o por ejemplo, si es que existieran cooperativas, podríamos tener instancias que promuevan y fortalezcan la asociatividad. Y eso me parece a mí que es muy fundamental y se puede dar en la deliberación pública. Pero en ningún caso eso es equivalente a decir que estos derechos sociales equivalen a la caridad, digamos. A mí me gustaría decir algo al Muchas respecto. gracias, Magdalena. Bueno, sí, por supuesto. Sí, sí, gracias. Yo creo que esto de si son metas o son derechos accionables es una discusión de segundo nivel, o sea, una discusión ulterior, porque evidentemente tienen una dimensión accionable. Yo creo que eso no puede ser negado. Por ejemplo, una estudiante que es expulsada de su establecimiento, como ocurría hace algo así como 10 o 15 años. Yo entiendo que ya no ocurre, pero como ocurría. Estos eran recursos de protección que invocaban, bueno, no el derecho a la educación, porque no estaba protegido, pero que deberían haber podido invocar el derecho a la educación. Una estudiante que en tercero o cuarto medio la expulsaba de su establecimiento por estar embarazada. Debe tener la posibilidad de usar un recurso judicial para evitar ser expulsada. A mi juicio, eso es evidentemente sí. La respuesta, por cierto, es evidente. Ahora, si de lo que se trata, entonces, si el derecho a la educación incluye el derecho a no ser expulsado arbitrariamente del establecimiento educacional, entonces evidentemente ese es un derecho accionable y eso no es solo una meta, etcétera. Eso es un derecho tal cual. Ahora, por cierto, si uno piensa que el derecho a la educación o el derecho a la salud son derechos no a prestaciones individuales, sino a que la salud o la educación se organicen de determinada manera. Entonces, evidentemente, eso no puede obtenerse a través de declaraciones judiciales. Entonces, yo creo que los derechos sociales son lo segundo. Incluyen lo primero también, por cierto, pero son fundamentalmente lo segundo. Son la declaración constitucional, que yo espero que la nueva constitución contenga, que esas esferas son esferas que tienen que organizarse de un modo que aseguren igualdad ciudadana. Y entonces, a lo que dice Magdalena respecto del régimen de lo público, yo diría, por cierto, yo dije que a mí me parecía que la manera específica en que se organizaban era una cuestión ulterior que puede ser discutida. Si tenemos claro cuál es el punto. El punto es que esas esferas sean aseguradas de modo tal de garantizar igualdad ciudadana. Por eso yo creo que ahí la pregunta interesante es, ¿qué es lo que la noción de derechos sociales excluye? Porque si no excluye nada, si es compatible con cualquier forma concebible de organización, entonces no significa nada. Entonces, lo que yo diría es, no excluye provisión privada. O sea, no exige provisión estatal. No la excluye, ojo. Hay países europeos que no tienen nada de Corea del Norte, ni nada de totalitarios, que tienen sistemas estatales de salud o de educación. Pero no exige provisión privada. Y no exige provisión estatal y no excluye provisión privada. Lo que sí excluye es organización conforme al mercado. Porque organización conforme al mercado supone que lo que cada uno reciba será aquello por lo cual cada uno pueda pagar. Entonces, ¿es posible organizar la provisión privada con manera distinta a la del mercado? Bueno, yo creo que en principio sí, aunque eso, por cierto, habrá que verlo y en distintas áreas podrá ser distinto. Aquí no hay necesidad de ser dogmáticos. Por ejemplo, yo creo que el gran mérito que tuvo la ley de inclusión educacional que se dictó en el gobierno pasado fue que adecuó o se movió en la dirección de adecuar las condiciones de operación de la educación particular subvencionada a condiciones del régimen de lo público. Es decir, no se puede proveer con fines de lucro, no se puede seleccionar y no se puede cobrar adicionalmente. Ese es el tipo de cosas que yo creo que la noción de derechos sociales exige. Y quiero una salvedad, alguna cosa que antes había dicho Magdalena. Ella había dicho, si la clase política de la nueva constitución sigue siendo la misma, bueno, el problema va a seguir igual. Y sí, yo creo que sí. Ese es el test, diría yo, de la nueva constitución. Si la política del día siguiente de la nueva constitución sigue siendo la misma política deslegitimada y hecha por la misma clase política que hoy día conocemos, entonces lo que vamos a tener que decir
es que la nueva constitución fracasó, que el proceso constituyente fracasó, que no se va a solucionar la crisis de legitimación, que no solucionó la crisis de legitimación, y entonces esa crisis va a continuar profundizándose, causando el daño que ha causado y más. Porque, por cierto, yo diría, lo decisivo de la nueva constitución es que logre cambiar la política. Muchas gracias, Fernando. Bueno, la anterior era una pregunta del público, entonces ahora vamos a seguir con la otra pregunta del público hacia Fernando. La pregunta es, Fernando, dice que la Constitución del 80 fue hecha en estado de excepción. Hoy estamos en una situación parecida por la pandemia. ¿No va a existir también una cuestión sobre la legitimidad de origen en una nueva Constitución? No, yo diría que ciertamente no va a existir. O sea, por cierto, no es comparable el tipo de estado de excepción que tenemos ahora que el estado de sitio que teníamos para 1980. El estado de sitio era un estado impuesto por una dictadura para reprimir y para amparar sus actividades ilegales y de persecución política. El estado de catástrofe que tenemos hoy día es un estado de catástrofe que es un estado que dentro de todo es reconocido como necesario por todos. Lo decisivo, creo yo, es que la Constitución de 1980 fue impuesta unilateralmente por los vencedores del 11 de septiembre. La nueva Constitución no va a ser impuesta unilateralmente. De hecho, va a tener que ser acordada desde una hoja en blanco por 2/3 de los votos, y eso es lo contrario de imposición unilateral. Y la relevancia de esto, yo creo que es bastante obvia. Yo creo que para entender la relevancia de esto no se necesita ni ser abogado, ni tener doctorado en Derecho, ni hacer clases de Derecho, ni nada. Es una cuestión de sentido común. ¿Bajo qué condiciones las reglas de un juego es probable que sean tramposas? Yo creo que la respuesta obvia es en la medida en que esas reglas sean impuestas unilateralmente por uno de los equipos antes de jugar. ¿Cuál es la mejor garantía de que las reglas de un juego no van a ser tramposas? Ojo, no es una garantía de que las reglas van a ser las mejores concebibles, es solo una garantía de que no van a tener un defecto particular, que no van a ser tramposas en favor de un equipo contra el otro. Respuesta, que sean reglas acordadas por ambos equipos. La Constitución que nosotros tenemos se dio en un contexto que implicaba imposición unilateral. Y entonces hoy día nosotros vivimos bajo esa imposición unilateral y bajo todas las reformas que los beneficiarios de esa imposición unilateral han aceptado que se hagan durante 30 años. Y por consiguiente seguimos viviendo bajo una imposición unilateral. Y lo que necesitamos es pasar a vivir en un contexto que no sea de imposición unilateral, que sea de una constitución acordada entre todos, que todos podamos llamarla nuestra. Y eso creo yo es lo que con esta constitución no es posible y no va a ocurrir. Con la nueva constitución, desde una hoja en blanco, por una convención constitucional, por 2/3 de los votos, con plebiscito de salida, etc., yo creo que vamos a poder llamarla nuestra. Y eso yo creo que va a cambiar nuestra situación. Yo creo que hay un punto bien interesante que toca Fernando, tanto respecto de las reglas impuestas, como quizás un poquito antes, ¿no es cierto? Yo estando de acuerdo y que, por supuesto, el estado de excepción constitucional es profundamente distinto, incomparable a lo que era en ese minuto hoy día. Sí hay un punto que al menos a mí, y yo creo que a todos quienes en el fondo tienen un genuino interés que este proceso sea algo bueno, serio, legitimado y potente, fortalecido, etcétera, apellido que queramos ponerle, es el problema que genera en el fondo el contexto en el cual nos estamos embarcando en este proceso, por el hecho de que mucha gente legítimamente no va a ir a votar a este plebiscito de inicio y quizás vamos a tener un plebiscito que ya sabemos, ¿cierto?, dentro de las panaceas que se trataban de buscar en su minuto fue volver al voto, o sea, fue llegar al voto voluntario, eso, más contexto de crisis sanitaria, y crisis sanitaria no cualquiera, sino que en la cual las personas temen o pueden legítimamente temer ir a votar porque no tengan las condiciones suficientes para poder ver resguardada su integridad física. O sea, las personas que tienen asma, ni siquiera estamos hablando de adulto mayor de 80 años, etcétera, sino una persona que tiene 30 y tiene asma, si es que se enferma, puede quedar muy grave durante meses, digamos. Entonces, yo creo que ahí va a haber un problema y una valla que es muy importante que nos cuestionemos para la legitimidad y la seriedad que se le da al proceso, ¿no es cierto? Pero en segundo lugar,
respecto más bien de esto en el fondo, de las reglas impuestas. Yo creo que efectivamente, claro, uno no puede desconocer que se hizo una comisión para discutir el contenido de esta Constitución, y a pesar, en el fondo, de que nunca rigió en su totalidad, y ese es un dato muy importante, nunca rigió en su totalidad. En su inicio fueron disposiciones transitorias, en el 89 hubieron 54 reformas antes de partir, 2005 otras muchas grandes reformas, y bueno, esas son las históricas de las que nos acordamos, pero la Constitución ha sido reformada más de 100 veces, y además no es solamente por el mero paso del tiempo, ¿no es cierto?, pero es el hecho de que hemos jugado con estas reglas y las hemos reconocido como tales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la nueva mayoría ahora, o la actual, en su minuto de la concertación, presentó 63 vetos mientras fue gobierno. El gobierno de Sebastián Piñera, dicho sea de paso, lo ha hecho 18 veces. Se va al Tribunal Constitucional en la misma proporción de veces. En el fondo, se usan las urgencias, se mal utilizan las urgencias, se hacen acusaciones constitucionales, ahora ya tenemos una. Entonces, en el fondo, yo creo que es muy difícil desconocer que se han reconocido como propias esas reglas. El problema es que, claro, como respuesta a esta crisis en la que estamos, se decidió echarle la culpa a la Constitución, y yo me parece que es legítimo tratar de buscar una solución constitucional a una crisis que me parece que es profunda. Pero de nuevo, creo que no es posible desconocer que hasta hace muy poco, estas fueron las reglas que a todos nos rigieron y que no parecían molestarle a las personas. Bueno, y la consecuencia de eso fue la deslegitimación de la política institucional. La consecuencia de que la política no se acomodó bajo las reglas constitucionales no fue la legitimación de la Constitución, fue la deslegitimación de la política institucional, porque las instituciones políticas no son legítimas porque están escritas en un papel bonito encuadernado en cuero. Las instituciones políticas son legítimas porque hacen en alguna medida realidad la idea de legitimación que reclaman. La idea de legitimación que reclaman, en el caso actual, es una idea democrática. Esa idea supone que hay algún sentido en que el ciudadano puede decirse a sí mismo, ese poder institucional es un poder que viene de nosotros, de los ciudadanos. Y eso, creo yo, es algo que bajo esta Constitución no puede decirse. Los ciudadanos lo que ven es que da lo mismo cuántas personas marchen contra las AFP, la política institucional no puede ni siquiera considerar, ojo, bajo un gobierno socialista, no puede ni siquiera considerar con seriedad la posibilidad de no tener un sistema de AFP. Porque todos los otros países, o muchos de los otros países que recorrieron el camino hacia la capitalización individual, han sido capaces de volver, pero Chile no puede volver. Chile parece que está apernado con la AFP para siempre. Porque el problema de tener una demanda de reconocimiento de un pueblo originario como el pueblo mapuche, Chile no es el primer país que lo enfrenta. Chile solamente es el único país que parece que no puede solucionarlo, que pasan 30 años y no es posible darle una solución. ¿Qué pasa? En Chile que nosotros tenemos una política que no es en un caso u otro, es sistemáticamente incapaz de enfrentar con eficacia problemas que suponen decisiones transformadoras. Y mi respuesta sería, eso es consecuencia de una Constitución que fue diseñada para que la política no pudiera transformar. Y claro, 30 años después estamos pagando el alto precio que ha significado. Entonces ahora, 30 años después, decir, no, lo que pasa es que, mire, la concertación presentó tantos vetos, yo creo que simplemente hierra fenomenalmente el punto. En la medida en que hay una crítica a la concertación, de no haber mantenido, de haber creído, por ejemplo, de haber dicho que el 2005, la reforma constitucional del 2005 era una nueva constitución, bueno, eso claramente en términos sociales fue incorrecto. Y la concertación y Lagos pagó un precio muy alto por eso. Eso no quiere decir que Lagos tenía razón, eso quiere decir que se equivocó y pagó un precio muy alto por equivocarse. Y toda la institucionalidad política ha seguido pagando ese precio. Y entonces ese precio va a continuar pagándose porque una institucionalidad que está hecha para ser sorda a las demandas que surgen de la sociedad, no demandas de mejoras puntuales aquí o allá, demandas de transformación, es una institucionalidad que va crecientemente deslegitimarse, como exactamente ha ocurrido durante los últimos 15 años. Yo solamente quisiera decir, yo sé que Rosario no quiere pasarnos a la siguiente pregunta, pero solamente quisiera decir dos ideas. La primera, cuando hubo un problema profundo de corrupción en nuestro país, se hizo una profunda reforma constitucional y se incluyó, por ejemplo, en las bases de la institucionalidad, el principio de transparencia. Cuando se quiso hacer la gratuidad de educación, se logró. Cuando se quiso legislar sobre la ley de aborto en 3 causales, se logró. Se llevó al Tribunal Constitucional, pero se logró. Entonces yo creo que este es un problema de la clase política, y cuando el día siguiente de que esta Constitución cambie, nada
de lo adicional cambie, la vida de la gente siga viviendo las mismas condiciones y sigan chocándose contra la pared, porque en verdad lo que acá ha faltado es voluntad política para lograr las reformas profundas, que sabemos todos, aparentemente ahora ya todos sabemos, pero antes no hubo voluntad política. Y eso es imposible desconocer, porque si solamente fuera yo creo que es un problema mucho más profundo, yo creo que es un problema que es una crisis del Estado en su conjunto, y por lo tanto, cuando el día siguiente no cambie, ahí no vamos a saber qué decir, porque aparentemente la solución era más derechos sociales en la Constitución. Y la verdad de las cosas es que derechos sociales hay en muchos países, y eso no significa que las condiciones sociales hayan mejorado o cambiado ni siquiera en un centímetro. Entonces ahí me parece que es profundamente relevante, sobre todo porque las expectativas de las personas están puestas súper altas, y la carga a la prueba la va a tener la nueva Constitución. Y yo espero que el día de mañana, si tenemos una nueva Constitución, espero de corazón que las cosas cambien, porque si no, vamos a tener un problema más grande. Pero yo de verdad creo que no va por ahí la cosa. Muchas gracias, Magdalena. Ahora, en honor al tiempo, para terminar a la hora, vamos a pasar a la última pregunta, que le hicimos una modificación para hacerla estilo cierre. La pregunta es: ¿por qué se debe aprobar o rechazar la nueva Constitución? En forma de ir cerrando también este foro, y parte de Fernando. Gracias, Rosario. Yo creo que la razón por la cual, bueno, lo primero que yo diría es que ahora hemos descubierto que no hay nadie, o casi nadie, que esté dispuesto a defender la Constitución vigente. Es decir, hasta figuras como Pablo Longueira han dicho que van a votar a prueba. O sea, por cierto, no me malinterpreten. Yo creo que Pablo Longueira quiere defender la Constitución. Pero él se da cuenta de que no puede salir en defensa de la Constitución. Y que tiene que decir que cuando la pregunta sea ¿Chile necesita una nueva Constitución?, él va a responder sí, la necesita. E incluso quienes van a votar rechazo, no dicen vamos a votar rechazo porque la Constitución que tenemos es la que Chile necesita. Quienes van a votar rechazo, o muchos de los que van a votar rechazo, dicen nosotros votamos rechazo para reformar. De nuevo, no me malinterpreten, yo no creo que sea así, yo creo que eso es puro oportunismo. Pero la pregunta es, ¿por qué quienes hacen campaña por el rechazo no se atreven a decir nosotros hacemos campaña por el rechazo porque creemos que la Constitución que tenemos, que ha sido el resultado de 30 años de grandes acuerdos, etcétera, 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 esa Constitución es la que Chile necesita? Entonces, repentinamente, enfrentados al plebiscito, nosotros nos hemos dado cuenta de que el emperador estaba desnudo después de todo, que nadie defiende la Constitución que tenemos. Todos estamos de acuerdo en que Chile necesita una Constitución distinta. ¿Y por qué? Porque yo creo que lo que ha pasado es que nosotros estamos en una etapa extraordinariamente avanzada de un proceso de deslegitimación que tiene por lo menos 15 años y que ha ido destruyendo en el camino una serie de cosas que sería tan útil tener, como por ejemplo los partidos políticos. Hoy día los partidos políticos están totalmente deslegitimados y no son capaces, no sirven para cumplir su función de canalizar la representación y la participación ciudadana. Y hay tantas otras. El Parlamento hoy día está con su legitimidad totalmente impugnada. Y eso, por cierto, no es una condición sana, ni es una condición normal. No tenemos por qué acostumbrarnos a que esa es la condición normal, a que lo normal es que los parlamentarios estén deslegitimados, que lo normal es que los partidos políticos sean mirados con desprecio por la mayoría de los ciudadanos, que lo normal es que no se puedan solucionar los problemas. Eso no es normal, eso es patológico. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a ver lo patológico como normal. Lo que nosotros necesitamos es una política que no sea patológica, que sea una política normal. Una política normal es una política democrática. Una política democrática no es una política en que todos vivimos convencidos de que la virtud pública soluciona todo y que todos los problemas se solucionan por la voluntad general. No. Una política democrática es una política en la cual la idea de que el poder viene del pueblo tiene alguna, y lo digo bien básico, ¿no?, alguna realidad en la experiencia ciudadana. Algo de eso, creo yo, se asomó a propósito de la reforma del 10%, del retiro del 10%. Parte de la alegría que causó, por supuesto, parte de la alegría era por la necesidad económica, por cierto, pero también había una parte, creo yo, que era de por fin esta demanda que es nuestra, es una demanda que se realizó. Eso, creo yo, es lo que tiene que, ese tipo de cosas es lo que tiene que ser característico de la política democrática, y es lo que yo espero que produzca la nueva Constitución. La política institucional ha mostrado en 30 años ser incapaz de solucionar el problema constitucional. La última oportunidad que hubo fue el proceso constituyente de Bachelet, que fue un fracaso en términos de solución del problema constituyente.
Entonces, yo espero que ahora, esta vez, sí haya una solución al problema constitucional. Esa solución, lo que quiere decir, lo que significa es, necesitamos una nueva constitución porque necesitamos, no un nuevo texto, necesitamos una nueva política, una política que haga en alguna medida realidad en la experiencia ciudadana el principio democrático. Muchas gracias. ¿Voy con mi respuesta? Sí. Ya, perfecto. Yo quisiera partir por decir que nadie defienda la Constitución porque todos quieren rechazar para reformar, etcétera, yo la verdad es que estoy completamente en desacuerdo en ese sentido porque me parece que es todo lo contrario. Es más, yo creo que hay que ser muy dogmático para establecer que, en el fondo, la única forma de defender las cosas en las que nosotros creemos es estar nunca dispuestos a revisarlas, a repensarlas, a ver nuevas atribuciones, a ver nuevos principios y nuevas ideas. Y de hecho me imagino que Fernando acá, que está por una nueva constitución, el día que tengamos una nueva constitución, no estaría fuera de completa discusión el cambiarla porque solamente de esa manera la defiende. De hecho, todo lo contrario. A mí me parece que, dado que las constituciones son mucho más que un texto, son cuerpos vivos, tenemos que estar dispuestas a revisarlas y a reformarlas y a transformarlas cuando sea lo necesario. Y eso no tiene que ver con no defenderla. Yo defiendo esta Constitución y lo que ha hecho por nuestro país, por el desarrollo, por muchas cosas, pero también creo que es importante cambiarla. Pero no por eso... O sea, perdón, claro, que defiendo la posibilidad de reformarla, porque creo que reformarla implica no barrer con todo cuando las cosas se ponen difíciles, sino al revés, ser capaces de revisitar y seguir avanzando. Y yo creo que gane el rechazo o gane el apruebo, se requieren transformaciones sociales profundas. Si es en esta Constitución, me parece que hay cosas que me gustaría cambiarles. Si es en una nueva Constitución, también me parece que hay cosas que me parecen fundamentales que las podamos incluir, que se promueva la subsidiariedad bien entendida, que se promueva el principio de solidaridad, por ejemplo. En fin, a mí me parece que la construcción de un país más justo, más humano y más solidario puede perfectamente hacerse con esta Constitución. Pero de ser el caso de avanzar hacia una nueva, creo que tenemos un camino bien trazado. Y en ese sentido, lo que corresponde es evitar la tentación de querer barrer con todo y hacernos cargo del momento histórico que estamos viviendo y ser verdaderamente protagonistas, en cualquiera sea la esfera que nos corresponda. Muchas gracias. Muchas gracias Magdalena y Fernando por su respuesta, su último cierre. Bueno, en honor al tiempo, como todos tienen cosas que hacer, les damos el fin a este foro. Muchas gracias a todos por venir a este último foro de la Semana de la Constitución organizado por el equipo de Solidaridad e Ingeniería. Muchas gracias a Magdalena y Fernando por participar y por su tiempo. Recuerden que pueden revivir este foro y todos los debates anteriores en el canal de YouTube de Solidaridad y que todos tengan una muy buena semana y un feliz 18. Muchas gracias, Rosario. Que estén muy bien todos. Chao. Gracias.